Bienvenidos y bienvenidas a Historia del Lenguaje Cinematográfico, clase número 2. Bueno, no empecé con Playmobil, decidí comenzar aquí porque miren lo que es este atardecer, pero ingresamos rápidamente a nuestra aula estudio, y vamos a seguir adelante. Entonces, a ver, autoencuadre, ahí. Bien, en nuestro encuentro anterior nosotros habíamos hablado sobre antecedentes a la aparición del cinematógrafo y también habíamos hablado sobre la primera histórica proyección a cargo de los hermanos Lumière. Vamos a retomar un poco, porque me dijeron que en algún momento habíamos ido como muy rápido. Hoy no estoy grabando a las 4 de la mañana, arranqué más tempranito. Bien, la primera proyección se realizó el 28 de diciembre de 1895 con un pequeño programa de películas organizado por los hermanos Lumière, que fueron los inventores del cinematógrafo. Nosotros decíamos que para llegar a esa invención de 1895 hizo falta una serie de antecedentes que van desde miles de años antes de Cristo hasta aquella tarde de presentación de 1895. Habíamos arrancado por el arte rupestre o la denominada pintura con vocación cinematográfica a través de aquella pintura encontrada en las cuevas de Altamira miles de años antes de Cristo, el jabalí de 8 patas, ¿no? Y a partir de allí hablábamos de artistas primitivos que tenían la voluntad de representar una realidad dinámica, una realidad en movimiento. Acá lo tenemos justamente al jabalí con 8 patas. Y a partir de ahí hablábamos también de los relieves egipcios y hacíamos alusión al teatro de sombras, ¿no? A las sombras chinescas. No sé si ensayaron un poquito en sus casas o si grabaron algunas. También hicimos alusión a la teoría de la persistencia retiniana, que sostenía que nosotros percibimos el movimiento por una asociación que realiza la retina entre cada fase del movimiento, ¿no? Como que cada instantánea no desaparece y se va asociando, no desaparece, permanece una pequeña fracción de segundo y se asocia con la siguiente. Decíamos luego que esa teoría fue descartada por el efecto Phi, ¿no? Pero la teoría de la persistencia retiniana o de la persistencia de la visión generó, por ejemplo, el lanzamiento de juguetes ópticos como el zootropo, que lo tenemos ahí. Luego habíamos avanzado hacia el praxinoscopio. Ahí lo tenemos a Charles-Émile Reynaud, que fue el precursor de los dibujos animados antes de que existiera el cinematógrafo. Aquí tenemos un dibujo que fue justamente, que era proyectado con ese aparato, con el praxinoscopio. Con respecto a la percepción del movimiento, recordemos que la percepción del movimiento se produce por el denominado efecto Phi, ¿no? La percepción del movimiento es más un hecho cerebral y mental que oftalmológico, ¿no? Es una operación, de hecho hay una intervención de nuestra psiquis, ¿no? En la necesidad de hacer una síntesis de esas fases de movimiento independientes que vemos. Luego sí habíamos llegado a la presentación del cinematógrafo en un sótano de un café en París, el 28 de diciembre de 1895, con pocos asistentes, ¿no? En rigor, el norteamericano Thomas Alva Edison hizo películas antes que los hermanos Lumière, pero los hermanos Lumière son los que hicieron la primera proyección o la primera presentación pública. Nosotros comentamos que lo que sorprendió en ese primer programa de películas breves fue el extremado grado de realismo del material, no tanto el contenido del material que ellos presentaban, que eran imágenes sumamente cotidianas, ¿no? Bueno, la salida de los obreros de la fábrica Lumière, decíamos que fue el primer testimonio cinematográfico de la clase trabajadora, la demolición del muro. Acá falta la parte en que la proyectaban en reversa
y se veía como que el muro se levantaba nuevamente, el primer efecto o el primer pequeño truco en la historia del cine. La llegada del tren, que fue la más exitosa, ¿no? Que la gente tenía la impresión de que el tren se venía encima. Volvemos a recordar que ellos tomaban como inspiración las pinturas impresionistas de referentes como Monet, Renoir, Cézanne, y utilizaban los mismos motivos y también planos abiertos, planos generales. Ahí tenemos la partida de cartas o partida de naipes, y la concepción que ellos tuvieron en términos generales del cinematógrafo fue el de un dispositivo que tenía como objetivo representar la realidad, ¿no? La representación mecánica de la realidad. Acá tenemos tal vez uno de los primeros travelings. El traveling es un movimiento de desplazamiento de la cámara hacia adelante, atrás o lateral o semicircular, circular. Eso fue filmado en los canales de Venecia. Acá tenemos el primer gag, el regador regado, una pequeña ficción de los Lumière. Decíamos que ellos en realidad orientaron el grueso de su producción a la realización de documentales, y que su aventura fílmica terminó en el año 1900. Ellos creían que el cine no tenía futuro. Es un poco lo que habíamos comentado la semana anterior. Hemos hecho un pequeño repaso por si alguien no vio el video previo. Vamos a ir ahora sí a Thomas Alva Edison, que es el precursor del cine en los Estados Unidos, así como los Lumière lo fueron en Francia. Thomas Alva Edison fue un científico que dejó patentados 1000 y pico de inventos. Decíamos que varios de ellos le pertenecían a él, y otros tantos eran apropiaciones, ¿no? Fue un científico, un poco escrupuloso, ¿no? Un tanto chorro. Es más, me está tirando alguna maldición desde el más allá y me cortó la señal. ¿Qué pasa? Thomas Alva Edison. Bien, quería que viéramos un poco cómo fueron las primeras películas que hizo él. La semana pasada habíamos dicho que él introdujo el uso de la película de celuloide. Están apareciendo unos créditos de la película y entran. Me olvidé de desconectar internet. Bueno, no importa, ya está. Él fue quien introdujo el uso de la película de celuloide para registrar imágenes, ¿no? Película de 35 milímetros con las mismas características de la película que luego siguió utilizándose, flexible, transparente, resistente. Esto tiene historia, este rollito. Lo llevé de la sala de cine universidad cuando estábamos en la calle Lavalle, antes de que nos fuéramos a la nave Uncuyo. Estamos hablando de Thomas Alva Edison, antes de registrar una incursión en el mundo del registro de películas, había patentado inventos como la lámpara de incandescencia, el fonógrafo y estas son materiales que tienen que ver con fotos y cronofotografía, que algo habíamos hablado la semana pasada, pero no pertenecen a Thomas Alva Edison. Ya en un ratito aparecen imágenes, pero mientras les voy contando. Thomas Alva Edison, entre otras cosas, fue quien instaló el primer estudio de cine en los Estados Unidos, y se considera el primer estudio de cine en la historia, que lo llamaban Black Marie, por el parecido que tenía ese estudio, que no lo piensan como un estudio contemporáneo, era simplemente una pequeña estructura de chapa y madera, que la forma se parecía mucho al camión de transporte de presos que le decían Black Marie en los Estados Unidos. Ese estudio estaba armado sobre una base giratoria, el techo se desplazaba, entonces se utilizaba mucho la luz solar para el registro de películas. Todavía no están apareciendo, estamos con el tema de la cronofotografía que habíamos hablado la semana pasada como paso previo también a la experiencia cinematográfica. Thomas Alva Edison
había ganado mucha reputación, como yo les decía, con una serie de invenciones. Y en un determinado momento vuelca su interés al tema de captar imagen en movimiento. Y él patenta un aparato de registro de imágenes que llamó kinetógrafo, y también uno para la representación que fue el kinetoscopio. A ver, voy a tratar de acercar esto, o está al revés. Eran aparatos de visión individual, como verán, son esas cajas que están acá. Se introducía una moneda, ves que está la mujer ahí viendo algún material. Acá tenemos una película legendaria de él, El beso. Película de 1896 de Thomas Alva Edison, que aunque no crean, desató una controversia gigantesca. Fíjense que era simplemente el hombre que hablaba un poco con ella, con la señora, y luego ese beso que fue un escándalo, ¿no? El baile de la serpentina. Estas fueron las primeras películas de Thomas Alva Edison. Muchas se veían, como decíamos, en el kinetoscopio, que era este aparato de visión individual. De ahí la diferencia con respecto a los Lumière, que ellos confiaron en la proyección pública desde un principio. Edison luego se dio cuenta que ahí estaba el negocio y no en la proyección individual en estas cajas. El hombre fuerte, bueno, y se apaga, ahí está. Fíjense cómo hay un lenguaje cinematográfico incipiente ahí. Esto está tomado en un plano americano. No existían las denominaciones de planos, pero a él evidentemente lo que le interesaba resaltar era como el lomo del chongo que está haciendo poses ahí. Bueno, acá tenemos una pelea de gente que boxea muy mal, pero bueno, está captado en plano general. Entonces ya en las primeras películas de Thomas Alva Edison, de una manera muy intuitiva, comienza a esbozar una gramática de diferentes planos, de una gama de planos, ¿no? Azarosamente, un plano medio, un plano general, un plano americano. Bueno, acá hay como una suerte de riña de gallos, una película poco eco-friendly, ¿no? Y tenemos gente que está apostando ahí y que verdaderamente están felices frente a ese espectáculo. Una película que hoy no se podría hacer. Fíjense que también en estas películas iniciales de Thomas Alva Edison hay una concepción distinta a la de los Lumière, que ellos, como decíamos, tomaban elementos del impresionismo pictórico. El cine norteamericano, vemos como ya en la génesis, en el origen, hay una cuestión más vinculada a la acción, ¿no? Incluso en este caso podemos decir hasta una acción, bueno, en fin. Pero teníamos este hombre fortachón, los boxeadores, ¿no? Bueno, acá es una barbaridad, sería como una de las más tranquilas que tuvieron, que tuvo Thomas Alva Edison en sus películas iniciales. Bien, acá tengo una imagen. Bueno, veanla, ahí la vieron, tienen para verla en YouTube, decíamos El beso, ¿no? De 1896. Como vieron, duraba menos de un minuto. Fue el primer éxito de taquilla del cine norteamericano y también el primer gran escándalo a nivel nacional, película que querían censurar y todo lo demás. Los primeros temas, tanto en el cine norteamericano como en el europeo, fuera de estas tomas de registro, ¿no? Medio documentales, cuando empezaron a hacer las primeras ficciones, como sería el caso del beso, que eso estaba montado, estaba pautado, que esas personas se besen ahí. Fíjense que los primeros temas son la temática amorosa / erótica, porque en aquel momento eso les parecía erótico y hasta escandaloso. La temática religiosa, también hay muchas películas iniciales que tienen que ver con la vida de Cristo, en realidad yendo al momento, digamos, más impactante, que era la crucifixión. Hay películas muy tempranas
grabadas, por ejemplo, hay una en los Estados Unidos grabada en una crucifixión grabada en la terraza de un edificio. Entonces habían puesto unos lienzos atrás con cielos pintados y de golpe se volaba algún lienzo de eso y se veía una señora tomando mate, iba a decir, no, en Estados Unidos no, tomando, no sé, un café, una Coca-Cola, espiando un poco el rodaje desde el edificio de enfrente, y era muy particular porque esas películas se estrenaban de esa manera. Acá ya estamos retomando con algunas pelis de los Lumière para que veamos un poco el interesante contraste ya en las películas iniciales entre ese tono, como yo les decía, más inclinado hacia la acción física, que es una de las características del cine norteamericano, ya está en su génesis, y este tono un poco más contemplativo. Sería caer en un lugar común esto de decir que el cine europeo es más artístico que el norteamericano. En fin, lo cierto es que, al menos en los orígenes, los Lumière, que tenían como toda una formación en donde ellos habían estado muy cerca de, como yo les dije hace un rato, de los cuadros del impresionismo pictórico, trataban de trasladar eso hacia sus películas. Algunos datos más con respecto a Thomas Alva Edison. Él, bueno, en el caso del cine, más allá de las películas que impulsó con su compañía, que era la Edison Company, también se encargó de piratear películas europeas, ¿no? En algunos casos llegó a robar películas, según comentan, hasta del gran genio Georges Méliès. Por eso Thomas Alva Edison empezó a tener problemas legales. De todas formas, él se amparaba en una patente. Él había garantizado que todo lo que tenía que ver con la producción, o sea, la realización de películas, la distribución y la exhibición, quedaba bajo su órbita por haber patentado el kinetógrafo, que era el aparato con el que él registraba películas, y el kinetoscopio, que era este aparato de visión individual. Luego varios realizadores y productores fueron planteando una situación judicial frente a Edison, ¿no? Y planteando esta cuestión de la imposibilidad de monopolizar una actividad, ¿no? Edison lo hizo durante un tiempo. Él era el jeque, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la producción, distribución y realización de películas, y para funcionar legalmente debían tributarle distintos productores a él, algo sumamente irregular, y él tuvo, digamos, un poder muy muy grande. De hecho, cuando aparecía la policía e irrumpía en rodajes que no pertenecían a este trust o a esta convención o corporación generada por Edison, en la que estaba su compañía y quienes le tributaban y le pagaban a él, que estaban obligados a pagarles por año, y también le pagaban semanalmente porcentajes de ganancias de las películas y cosas por el estilo. Cuando las fuerzas policiales, que de alguna manera seguían, no las directrices de Edison, pero se suponía que era legal lo que él estaba haciendo, era una locura, pero era así. Cuando irrumpían en grabaciones se generaban unos enfrentamientos muy muy fuertes, porque hay que decir que quienes hicieron películas en los comienzos de la historia del cine no había lo hacían por una cuestión de subsistencia, ¿no? Era su modo de vida, de ganar dinero. No había todavía una vocación artística, es difícil mencionarlo, es un lenguaje que estaba surgiendo. Entonces, cuando ingresaba la fuerza policial a querer frenar un rodaje porque estaba fuera de esta corporación que había generado Edison, o alguna sala de cine clandestina, entre comillas, porque no les tributaba a Edison, que generalmente eran salas de teatro que luego devinieron en salas de cine. Todo rodaje, toda proyección clandestina a veces terminaba a los disparos, y esto no es metáfora, ¿no? Hay algún realizador de aquel temprano origen del cine norteamericano que dice rodábamos la Biblia con una escopeta atrás, ¿no?
Entonces hacían estas películas religiosas, pero de repente irrumpían a cortarles el rodaje y a pedirles papeles y cosas por el estilo, y se armaban tiroteos y hubo víctimas, y esto está largamente silenciado por la historia del cine norteamericano y no está tampoco claramente documentado, pero muchos historiadores afirman que los comienzos de la historia del cine norteamericano, por este poder patotero de Thomas Alva Edison, estuvieron teñidos de sangre. Bien, hubo otras tempranas compañías en los Estados Unidos que luego pueden ustedes indagarlas allí, como la Biograph o la Vitagraph, que fueron creadas por ex operarios de Thomas Alva Edison que, bueno, básicamente se pelearon con él. Pero ahora vamos a ir rápidamente a una situación que sucedió en los primeros años de la historia del cine. El cine comienza, como decíamos, fines de 1895. En los Estados Unidos, las proyecciones en los kinetoscopios de visión individual data de un poquito antes, 1894, 1893, 1894, 1894. De todas formas, muy pronto, cuando unos operadores de los Lumière y proyectoristas llegaron e hicieron una proyección con las mismas películas esas que vimos, La llegada del tren y todo eso, en un teatro en Nueva York y en distintas ciudades en los Estados Unidos, Thomas Alva Edison se dio cuenta que el modelo rentable no era el de la proyección individual de pelis en estas cajas o en estos kinetoscopios. Los kinetoscopios tenían la particularidad, yo no les había contado, que un poco fue lo que vieron esas películas del fortachón, o había una que era una bailarina, y todas estas estaban en estas cajas, como decíamos. Adentro de la caja había una película que estaba como enrollada en un sinfín, ponías una moneda y esa misma secuencia de movimientos se repetía. En la caja estaba el título de lo que veías. Entonces, por un lado, Edison generó una azarosa gramática de planos, como decíamos hace un rato, con algunas de estas películas en plano general, otras en plano americano, y también lo que él generó fue una segmentación del público. Fue como una suerte de pionero del marketing, porque cada una de estas cajas, bueno, indicaban que había. Entonces estaba el hombre fuerte y de repente había muchas chicas, señoras que preferían ir a ver esa película, chicos también, ¿por qué no? Y de repente tenías la bailarina, que era generalmente más, iban más estos señores. Un poco incómoda además, ¿no? Era medio voyerista la situación de como espiar una película, ¿no? Y además había que estar un poco agachados, ¿no? De todas formas, él, cuando se dio cuenta que el fenómeno iba alrededor de la proyección pública, guardó los kinetoscopios, patentó un aparato muy parecido al de los hermanos Lumière, y siguió haciendo películas. Bien, en la próxima clase, que va a venir ahora mismo, ahora, vamos a hablar del primer gran genio en la historia del cine. Estamos hablando de Georges Méliès, que fue alguien fundamental en los primeros años de la historia del cine, porque entre 1897 y 1900 este lenguaje tan incipiente estuvo a punto de morir en sus primeros años. Y esto tuvo que ver con una serie de incidentes que sucedían tanto en Estados Unidos como en Francia. Por un lado, en una proyección organizada en un teatro parisino, hubo un momento en que los proyectoristas, que no eran profesionales, porque era algo que estaba apenas surgiendo, no habían cabinas de proyección, estaban improvisadas en los teatros. Hubo una función a beneficio, ¿no? Una entidad benéfica que organizó toda una proyección, y un percance en esa cabina de proyección improvisada derivó en un gran incendio y muchas víctimas fatales. La película de aquel momento era inflamable, ¿no? Entonces eso hizo que
por ejemplo, en Francia el gobierno quiso interceder y prohibir la proyección de películas. Lo cierto es que en carpas, en donde se habían proyectado películas, porque el cine, su espacio de proyección inicial, fueron espacios alternativos, ¿no? Nació como un arte, como una expresión, no vamos a decir como un arte, como un entretenimiento, como un pasatiempo popular. Y inicialmente se proyectaba en ferias, ¿no? y en carpas, luego logra ingresar a teatros. Cuando se produjo este incendio con muchas víctimas fatales, el hecho adquirió mucha notoriedad pública, porque fallecieron muchas personas de la aristocracia parisina, ¿no? Entonces, si bien antes había muerto gente en proyecciones, en carpas, por incendios y cosas por el estilo, bueno, una vez que esto llegó a las esferas de la burguesía y murió gente rica, bueno, esto se generó una repercusión